gusto estar con ustedes en esta tarde. Déjenme abrir mi tablet. Bien, vamos a compartir entonces hoy. Y quisiera que mientras empezamos puedas pensar en esta pregunta. ¿Qué necesitas para llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado como su discípulo? ¿Qué necesitas para llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado al ser su discípulo? Quiero que abras conmigo en Lucas capítulo 9. Vamos a estar mirando del versículo 1 al 17, del 1 al 17. Y lo que tenemos en este pasaje, en esta porción, son 3 escenas. Probablemente en tus Biblias, en tu Biblia tenés subtítulos. Probablemente estas 3 escenas son párrafos separados, porque en español normalmente los editores lo han puesto así. Tenemos la primera escena, que es la misión de los 12, la segunda escena, que es donde la cámara apunta ahora a Herodes, y la tercera escena, que es bien familiar, es la alimentación de los 5.000, la multiplicación de los panes. Entonces, lo que yo quiero que podamos ver en este sermón es cómo estas 3 escenas funcionan juntas y nos quieren mostrar algo. Y lo que nos van a mostrar es que Jesús es el verdadero Rey que nos llama a confiar en su poder y en su provisión para vivir como sus discípulos. Jesús es el verdadero Rey que nos llama a vos y a mí a confiar en su poder y en su provisión mientras vivimos como sus discípulos. Y por eso el punto es pensar en qué necesitamos, qué estás necesitando vos personalmente para cumplir el llamado que Dios te ha hecho de ser su discípulo. Entonces vamos a comenzar con la primera escena de las 3 que tenemos. Vamos a leer versículo 1 al 6 de Lucas capítulo 9. Dice la palabra de Dios: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hasta ahora, cuando hemos visto a los 12 discípulos, el título de 12 es específicamente a los apóstoles, a los 12 apóstoles de Jesús. Hasta este momento en el Evangelio de Lucas solamente hemos visto a los apóstoles como discípulos, como aprendices que han escuchado las enseñanzas de su maestro, aprendices que han visto a su maestro sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Pero ahora es el momento en que ellos deben tomar parte en la misión de Dios. Cuando Jesús llama a Pedro y Andrés, le dice: yo los haré a ustedes pescadores ¿de qué? De hombres. Y luego cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y él dice: a ustedes, a los discípulos, se les ha dado, se les ha concedido el conocer los misterios del reino, pero al resto no, por eso se les habla en parábolas. Y en esa parábola el sembrador
había salido a sembrar la palabra de Dios y ahora ellos se han de convertir en sembradores. Tienen la misión de ir por toda Galilea a sembrar la palabra de Dios, a proclamar el mensaje del reino. Eso es lo que nosotros vemos en esta primera escena que Lucas nos narra. Fueron enviados con un poder y con una autoridad que no provenía de ellos ni de sus propios recursos, sino de aquel que los llamó y ahora los envía a la tarea de misionar, a la tarea de proclamar el evangelio y sanar enfermos. Es Jesús quien tiene ese poder y Él tiene autoridad para dar ese poder y delegar ese poder en sus apóstoles. Nosotros lo podemos ver de esta manera. Jesús es el Rey que manda a sus emisarios, sus apóstoles, y esa palabra en griego significa enviados, a proclamar que su reino se ha acercado y a mostrar las señales de ese reino mesiánico que se ha acercado. Y de una manera lo pudieras ver como que el rey envía muestras de su reino, de cómo es su reino. No sé si se acordarán cuando la reina de Saba visita a Salomón y le trae regalos de su reino a Salomón. En un sentido, las señales, los milagros, las liberaciones no solamente funcionan autenticando el mensaje del Evangelio y los mensajeros de Dios, sino que también son una muestra previa de lo que es el reino eterno de Dios, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde ya no hay más pecado. Por lo tanto, es una proclamación del reino de Dios que no solamente es verbal, sino que también vemos los favores del rey para el pueblo, sanidades y liberaciones. ¿Qué comprendía el mensaje del reino de Dios? Cuando nosotros vemos a Juan el Bautista comenzar su ministerio, en Mateo capítulo 3, él dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Marcos narra en el capítulo 1 el inicio del ministerio de Jesús, dice que Jesús predicaba lo siguiente en Galilea: el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y en Lucas capítulo 4 nosotros encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos: debo ir a otras aldeas también a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y así como el Padre envió al Hijo a anunciar las buenas nuevas del reino, el Hijo está enviando a sus apóstoles a anunciar las buenas nuevas del reino. Y Mateo capítulo 10, cuando menciona la misión de los 12, Mateo nos añade al texto diciendo que Jesús les dijo a sus discípulos que prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Así que no tenemos ninguna duda de que el mensaje que se estaba anunciando y predicando era el mensaje del reino de Dios. Ahora es importante mencionar que, fíjense en el versículo 6, dice que ellos salieron e iban por las aldeas anunciando ¿qué cosa? El texto dice el evangelio. Y arriba, al principio, dice que los envió a proclamar el reino de Dios. Entonces la proclamación del reino de Dios y la proclamación del evangelio es la misma cosa. Pero en este momento histórico y cronológico de los evangelios, no estamos hablando del evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque todavía eso no ha llegado. Esto es algo anterior, es la proclamación y la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado y de que el rey ahora está presente. De que aquel reino anunciado y prometido por los profetas de antaño en el Antiguo Testamento, es ahora ese reino que se está haciendo presente y el rey Mesías anunciado por los profetas
había llegado. ¿Por qué? Porque las señales mesiánicas que identificaban y autentificaban a Jesús como el Mesías eran parte de su ministerio. Si ustedes recuerdan, en una ocasión, en unos capítulos anteriores, Juan el Bautista está preso y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando o debemos esperar a otro? Y la respuesta de Jesús no fue: sí, soy yo, sino: díganle a Juan lo que han visto y oído. Los cojos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es decir, no te voy a decir que sí, sino que las señales mismas hablarán de la identidad de quién soy yo. Y las personas debían responder en arrepentimiento y en fe, en volverse a Dios de todo su corazón. Esto es lo que Isaías 52 nos habla de los apóstoles cuando dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y le dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina. Fíjense el tema del reino, cómo estaba presente. Los apóstoles debían ir por todas las aldeas, por toda Galilea, de 2 en 2, anunciando estas cosas y sanando a los enfermos. Y tenían una instrucción muy particular. La instrucción era: no lleven más nada de lo que tienen puesto, básicamente. No lleven otra muda de ropa, no lleven bolso, no lleven comida, no lleven dinero. Tenían que confiar completamente en la provisión de Dios para la misión de Dios. Y esto tiene 2 razones de por qué debía ser así. La primera era que había una necesidad urgente de salir por todos lados y predicar. No había tiempo de planificar un viaje misionero. Había que salir rápido a hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús está terminando su ministerio en Galilea, en el norte. Entonces, para ubicarnos tenemos Galilea, Samaria, Judea, y de ahí está Jerusalén. Entonces Jesús está terminando su ministerio en Galilea y ahora Él va a empezar a descender hacia Jerusalén, a la ciudad santa, donde Él va a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este es su último ministerio itinerante de predicación antes de salir de Galilea. Y por lo tanto era hora de sembrar por todas partes, de esparcir la semilla y el mensaje con el poder del Espíritu de Dios. Y posteriormente, una vez que Jesucristo muera, sea sepultado y resucite, ese mensaje de su resurrección iba a resonar mucho más fuerte por toda Galilea. Pero por otro lado, y de un aspecto un poco más personal de los discípulos, era una lección práctica de fe. No era simplemente, bueno, mírenme a mí cómo yo estoy haciendo estas cosas, sino que llegó el momento en que los discípulos debían ir a hacer el ministerio y depender completamente de la provisión de Dios para llevarlo a cabo. Por eso al principio te pregunté que te examines y que te hagas esta misma pregunta: ¿qué necesitas para hacer la misión que Dios te ha encomendado como su discípulo? ¿Qué es lo que necesitas? Ellos no debían llevar provisión, sino que alguna casa los iba a hospedar y ellos se iban a quedar en esa casa hasta que salieran del pueblo. Y si el pueblo no los recibiera, ellos iban a hacer una señal judía que era culturalmente entendida como un símbolo de reprobación y un llamado al arrepentimiento, que era sacudirse el polvo de los pies, ¿no? El punto era que ese lugar que había rechazado a los que llevaban el mensaje del Evangelio,
Era una advertencia para ellos de impureza, de contaminación, de tal manera que ni siquiera debíamos llevarnos el polvo de ese lugar en nuestros pies. El comentarista Hendriksen menciona que los judíos, luego de pasar por un territorio pagano, tenían la costumbre de sacudirse el polvo de sus sandalias y de sus vestidos antes de entrar a la Tierra Santa. Lo mismo lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía de Pisidia, no fueron recibidos en esa región, fueron expulsados. Y Lucas narra en Hechos 13:51 que se sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a predicar a Iconio. Por lo tanto, el versículo 6 nos deja ver que los discípulos no solamente oyeron a Jesús, no solamente vieron lo que Jesús había hecho, sino que cuando Jesús los envía a proclamar el reino y a realizar las señales mesiánicas, ellos salieron. Versículo 6. Entonces salieron. No hay excusas, no hay quejas, no hay Señor, pero necesito necesito tal tipo de alimentación, necesito estos recursos para predicar. No aparece nada en el texto. El texto dice, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y luego lo que nosotros encontramos es que al pensar en la tarea de los discípulos, podemos ver hombres que no estaban teniendo ninguna reserva para ellos mismos, sino que vivían para Jesús. Eran hombres que estaban entregados completamente a la tarea de la misión de Dios. Lo que es curioso es que el Señor nos llama a nosotros también de la misma manera a vivir para su misión. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es de Cristo, es llamado por la palabra de Dios su discípulo. Y por lo tanto, nosotros como discípulos de Cristo también tenemos una misión de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y en ese proceso también somos llamados a confiar en el poder y la provisión de Dios para llevar a cabo esa tarea, para anunciar que el Rey ha venido, que ha dado su vida por su pueblo, para que su pueblo sea aceptado como ciudadano del reino de Dios para siempre. Tenemos buenas noticias también para compartir, que todo aquel que quiera recibir ese regalo de la salvación puede arrepentirse y creer en Cristo y recibir entonces a Jesucristo como su Salvador. La pregunta que se nos hace es, ¿estamos siendo discípulos que confían en el poder y la provisión de Jesús para cumplir con su misión? No debemos pensar que la misión de Dios es algo que debemos lograr nosotros por nuestras propias fuerzas. Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades o habilidades, sino que confiemos en su poder y en su provisión. El Evangelio mismo nos dice Romanos que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un mensaje poderoso capaz de abrir los ojos de los ciegos y resucitar los muertos espirituales. La pregunta no es si vamos a servir a Jesús o no vamos a servir a Jesús, porque debemos servir a Jesús. La pregunta es si vamos a confiar y depender de Él y de su provisión para hacerlo. No es una opción servirle si somos sus discípulos. Los discípulos obedecieron y confiaron en la provisión del Señor, a pesar de los obstáculos que pudiera haber. Nosotros a veces dejamos que el miedo o que los obstáculos frenen nuestro servicio al Señor. Puede que no te sientas capacitado, puede que te sientas menospreciado, te sientas inferior, débil, sin recursos, pero debes confiar en los recursos de aquel que te llamó a servirle y cumplir tu llamado. Si estás
con vida en este mundo y sos del Señor, estás con vida porque todavía tenés una misión que cumplir, un llamado que cumplir de vivir como su discípulo, proclamando el Evangelio, haciendo discípulos y creciendo a la imagen de Cristo. Los discípulos obedecieron y salieron por todos los lugares e hicieron mucho ruido. Y tal fue el ruido que lo escuchó hasta el mismo Herodes. Versículos 7 al 9. Vamos a leer versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Y lo que podemos ver en esta sección es cómo Jesús muestra que Él es el verdadero Rey Mesías. Él es el verdadero Rey. ¿Por qué? Porque Herodes le gustaba ostentar el título de ser el rey de los judíos, cuando él ni siquiera era un judío. Entonces esta imagen va a contrastarnos entre el verdadero rey y un falso rey. Hay un dicho que probablemente ustedes conocen también, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír. Herodes es ambas cosas al mismo tiempo. Él había escuchado a Juan el Bautista predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Él había oído acerca de los milagros de Jesús y no había querido arrepentirse. Nunca había creído la verdad. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea, es decir, gobernador de esa región puesto por Roma, y a él le gustaba ostentar el título de rey. Él era el hijo de Herodes el Grande, el que mandó a matar los niños cuando Jesús era bebé. ¿Recuerdan esa escena? Su hermano, el otro Herodes, estaba casado con Herodías, y Herodes Antipas toma la mujer de su hermano por su esposa. Juan entonces lo confronta, lo meten en la cárcel y finalmente lo decapitan. Está un poco el resumen de la historia de Juan. Y Herodes, a pesar de que le gustaba escuchar a Juan el Bautista, en ningún momento consideró el arrepentirse. Nosotros vemos que el texto nos dice que él está perplejo, es decir, está confundido, está dubitativo, no entiende lo que pasa y no entiende dónde encasillar a Jesús. ¿Quién es este? No sabe qué entender sobre Jesús. ¿Qué dice la gente y qué le llega a Herodes a sus oídos? Le llega que algunos dicen: no, Juan Bautista resucitó. Pero Herodes dice: pero yo lo decapité, o sea, yo vi su cabeza en una bandeja. Otros dicen que ha sido Elías, y otro que algún profeta del Antiguo Testamento, como quizás Jeremías o Ezequiel, ha resucitado. Por lo tanto, Herodes está muy confundido, está perplejo, está confuso, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Pero no es ninguna de esas opciones. Y la pregunta de toda esta sección de Lucas es repetida ahora por Herodes, y la pregunta es: ¿quién es este? Y procura ver a Jesús. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede resucitar al único hijo de una viuda? ¿Quién es este que puede liberar a un hombre de una legión de demonios? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Esa es la pregunta que constantemente se va respondiendo en el Evangelio de Lucas al inicio hasta ahora. Y Herodes dice: ¿quién es este? Las señales que Jesús hacía eran la evidencia de que Él era el Rey prometido a Israel, el verdadero Rey. Y este episodio no está acá por casualidad. Uno puede haber escuchado sermones de diferentes de estas escenas, pero
Yo sostengo que estas tres escenas van juntas por dos razones. Una, porque en el versículo 10 Lucas va a conectar la primera escena con la tercera escena, diciendo que los apóstoles han regresado. Entonces, la primera escena, los apóstoles son enviados por Jesús. La tercera escena, los apóstoles regresan a Jesús. Y en el medio está esta escena cortita de Herodes. Ustedes vieron las películas, cuando la película nos muestra una escena, después otra y después otra. ¿Por qué está esta escena de Herodes ahí? Bueno, yo creo que está ahí porque nosotros podemos ver en la primera y en la tercera escena a Jesús mostrando su poder y su provisión para su pueblo. Ambas cosas eran las que un verdadero rey debía hacer. Se evidencia la confusión que existe entre los poderosos que no entienden quién es Jesús. Herodes, el rey malvado, perplejo por lo que sucede, confundido, pasivo, incapaz de controlar los acontecimientos. Herodes no sabe ni qué está pasando en su reino, ni por qué pasa lo que pasa, ni quién es el que lo está haciendo. No entiende absolutamente nada de lo que ocurre. Y por el otro lado tenemos al verdadero Rey Jesús, quien sí está gobernando todo lo que acontece con autoridad. Jesús está controlando lo que ocurre. Él envía a sus emisarios a anunciar que el verdadero reino de Dios ha llegado y demuestra su poder sanando y liberando, y hace todo eso debajo de las propias narices de Herodes. Y en todo eso además muestra su compasión por su pueblo en cada acción. Qué preciosa imagen tenemos del Rey Jesús. Y así como Herodes, alrededor nuestro hay mucha gente que oye hablar de Jesús, desde presidentes, reyes, celebridades, hasta cualquier vecino, que pueden haber oído muchas cosas sobre Jesús y haber visto las vidas transformadas de personas por medio del Evangelio y aún seguir confusos sobre quién es Jesús. Y acá hay algo precioso, hermanos. El Evangelio no se revela porque alguien tenga dinero, poder o fama. El Evangelio es algo que obra soberanamente por medio de la fe y del arrepentimiento. Es una obra soberana de Dios. Y por lo tanto, hay algunos que como Herodes procuran ver a Jesús, procuran saber más de Él, quieren incluso a veces ir a una iglesia o leer la Biblia, pero no tienen la más mínima intención de arrepentirse y ver en Cristo al verdadero Rey por medio de la fe. De hecho, Herodes va a ser uno de los que va a planear la muerte de Jesús. Es uno de los que va a estar involucrados directamente en la muerte de Jesús. Por lo tanto, la pregunta de Herodes se responde por la audiencia, se responde por nosotros. ¿Quién es este? Jesús es el verdadero Rey. Nosotros respondemos, Jesús es el verdadero Rey. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 4, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Herodes está en su palacio, pero Jesús está sirviendo a su pueblo, mostrando su poder, sanando enfermos, liberando endemoniados, mostrando su compasión. Jesús revela que Él es el verdadero Rey de Israel. Y una de las maneras en que lo va a mostrar en nuestra tercera escena es que Él va a poder proveer abundantemente para su pueblo. Fíjense el versículo 10 al 17. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho.
Y tomándolo con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Hasta aquí viene todo bastante tranquilo. Pero en el versículo 13 Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Porque había como 5.000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que les sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Aquí es donde Lucas le da continuidad a la primera escena, por varias razones. Por un lado los discípulos han salido, los discípulos ahora han vuelto. Pero también por lo que ocurre. En la primera escena, Lucas dice que Jesús mandó a los discípulos a proclamar el evangelio y sanar a los enfermos. Pero ahora, cuando las multitudes llegan a Jesús, Él va a hacer exactamente lo mismo. Va a proclamarles el evangelio y va a sanar a los que necesitaban ser curados. Jesús lleva a sus discípulos a Betsaida. Esta es la ciudad de Pedro y Andrés, y probablemente en las afueras de Betsaida, porque el texto nos dice que era un lugar desierto. Toda la gente los vio y los siguieron. Podemos imaginarnos personas que han escuchado los rumores que Herodes mismo se escuchó. Juan el Bautista resucitado, Elías está entre nosotros, algún profeta del Antiguo Testamento. Entonces las multitudes seguían a Jesús, tanto porque quisieran escucharle o por curiosidad de qué ocurría. Pero Jesús les predica el evangelio a todos, les habla del reino de Dios y los sana. Y cuando el día comienza a declinar, los discípulos se ponen nerviosos. Cuando llega la noche, llega la hora de la cena, ¿no? La esposa ve al marido y ¿qué vamos a hacer? Y ya llegó la hora de comer algo. Está llegando el atardecer y los discípulos le dicen al Señor: Señor, despide a la multitud, que se vayan a buscar comida, que se vayan a buscar un alojamiento, porque acá no hay, básicamente. Estamos en el desierto y acá no hay. Y ante la necesidad de las personas, los discípulos no están mostrando la compasión que Jesús muestra, o el cuidado que Jesús muestra por su pueblo. Son unos 5.000 hombres. Cuenten ahora, agréguenle las mujeres y los niños. Es una gran multitud de personas. No hay algo que humanamente se pueda hacer ahí. Y Jesús, así como dio una misión en la primera escena, ahora da otra misión en la segunda escena, y es: denles ustedes de comer. Y ahí los discípulos, en vez de hacer lo que hicieron en la primera escena, que fue entonces salieron a proclamar, sino que acá en la tercera escena, el enfoque de los discípulos no es la provisión de aquel que los llamó a servir, sino que miran nuevamente sus recursos y los obstáculos que tienen. Pero Señor, tenemos 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para todos. ¿Dónde está la confianza en el poder y la provisión de Dios ahora? Los discípulos habían visto los milagros en todas las aldeas que ellos proclamaron, habían visto la provisión de Dios por medio del alojamiento, de la comida. Y una pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿qué es más difícil para Dios? ¿Proveer para 12
o proveer para 5.000? ¿No debían los discípulos confiar plenamente en Jesús y obedecerle como hicieron al principio? Decirle algo así como: sí, maestro, vamos a hacerlo, no sabemos cómo, pero lo vamos a hacer en tu palabra. Así como Pedro, recuerdan, hemos pescado toda la noche, Señor. O sea, no hay nada en el agua, pero porque vos nos pedís, más en tu palabra echaremos la red. Y vieron la abundante provisión de Dios. Algunos comentaristas señalan, y estoy de acuerdo, que esta escena rememora la provisión de maná en el libro del Éxodo. Tenemos una multitud que no tiene que comer, que está en el desierto, cuyo Dios está en medio de ellos. ¿Qué hizo Dios en Éxodo 16 con su pueblo en el desierto? Mostró su compasión, su poder, su provisión para su pueblo. Les dio a comer pan del cielo mismo, el maná que cayó durante 40 años, durante 14.400 días tuvieron la provisión de Dios en el medio del desierto. El maná fue sobreabundante para su pueblo. El Salmo 78 nos muestra la queja constante del pueblo contra Dios. Versículo 19 dice el Salmo 78 que hablaron contra Dios y le dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos de comer en el desierto? Constantemente. El pueblo había visto las maravillas de las plagas de Egipto. El pueblo había visto todo lo que Dios hizo para librarlos y sin embargo, en un momento de prueba, ellos no creen que Dios puede proveer alimento para ellos en el desierto. Los discípulos que vieron maravillas y que Dios mismo los usó como instrumentos, ahora ellos no creen que Dios puede proveer para la multitud en el desierto. Y lamentablemente, antes de que tiremos la primera piedra, déjame decirte que nosotros somos así. Olvidamos la fidelidad de Dios, olvidamos su poder, olvidamos su compasión, olvidamos su provisión. Dios nos ha provisto, Dios ha sido fiel, pero llega un momento de obstáculo, un momento de prueba y pensamos que a Dios se le acabaron los recursos, que Dios está limitado. Y quizás también que Dios ya se cansó de proveernos a nosotros. Que Dios se agotó por nuestras faltas, de tal manera que ya ha dejado de compadecerse de nosotros. El problema que muchas veces tenemos es que pensamos que Dios piensa como nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno puede decir: ¿qué voy a ir a pedirle a Dios ahora si todas las cosas que he hecho mal esta semana? ¿Qué voy a hacer yo discipulando a fulano si yo estoy haciendo esto, lo otro y me siento tan inútil, me siento tan incapacitado? Siempre estamos pensando en nosotros y pensamos que Dios piensa como nosotros mismos. El problema es que Dios no es así, su poder es infinito. Su provisión es sobreabundante y su compasión hacia su pueblo nunca se agota. Una de las promesas del nuevo pacto, queridos hermanos, es que Dios dice: me olvidaré por completo de sus pecados. Dios no tiene historial. Cuando nosotros vamos a su presencia a pedirle algo que necesitamos para servirle en la misión de ser sus discípulos. Dios tiene recursos ilimitados. ¿Qué necesitas, hermano? Busca primero su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué necesitas? La palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué necesitas? La palabra dice que Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios infinitamente lleno de gracia, lleno de poder y lleno de compasión, que disfruta proveer para su pueblo. La pregunta es: ¿qué necesitas? Para vivir como su discípulo, para llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado, ¿qué necesitas para hacerlo?
Y luego responde, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Proveer para 12 o para 5,000? Los discípulos estaban siendo hasta sarcásticos, ¿lo vieron eso? Estaban siendo sarcásticos con el Señor. Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. O podemos llamar y pedir que nos manden 5,000 pizzas. Algo así era. Porque ellos le están diciendo, a menos que vayamos al pueblo y traigamos alimento para 5,000, como si fuera algo que pudiéramos hacer, ¿verdad? Están siendo sarcásticos. Y nosotros también somos sarcásticos con el Señor. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, en el título de que somos sus discípulos y que estamos sirviendo a su misión, y nosotros somos sarcásticos con el Señor. ¿Qué voy a hacer yo eso? Si yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hablarle del Evangelio a él? ¿Cómo voy a discipular a fulano? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? ¿Es una broma, Señor? Y me imagino, esto no es bíblico, esto soy yo, me imagino a Jesús diciéndoles, ustedes aún no entienden quién les está pidiendo esto. Aún ustedes no entienden quién soy yo. ¿Recuerdan a la mujer samaritana de Juan 4? Si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua del cual nunca más tendrías sed. El problema, hermanos, no es lo que nosotros necesitamos. El problema es que nos olvidamos quién nos ha enviado como discípulos en su misión. Porque el que nos ha enviado como discípulos es el que va a proveer todo lo necesario para que llevemos a cabo su tarea. Y nosotros debemos confiar en él. Por lo tanto, vemos a Jesús diciendo, bueno, yo me encargo, ¿no? Por esta vez pasa, yo me encargo. Jesús dice en el texto, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Básicamente le está diciendo, bueno, pongan la mesa, que ahí llevo la comida, ¿verdad? La manera de comer en un banquete en el primer siglo era recostándose sobre la mesa. Lo vemos al principio del Evangelio de Lucas, cuando Leví se convierte, él hace un banquete para Jesús y Jesús y sus discípulos se recuestan a la mesa a comer el banquete que Leví ofrece. Bueno, ahora el anfitrión es Jesús y él está por darles un banquete de gracia a las multitudes. Y en un sentido Jesús está respondiendo la pregunta sarcástica del Salmo 78. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Jesús dice sí, claro que sí. Una comida que muestra al verdadero Dios proveyendo compasivamente para su pueblo. Así como lo hizo 40 años en el desierto, ahora lo hace en el desierto a las afueras de Betsaida. Y hermanos, Dios no cambia. El mismo Dios es ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que nos dio la gracia necesaria para la salvación es el mismo Dios al cual debemos confiar la gracia necesaria para vivir como sus discípulos. El mismo Dios que proveyó para Israel y que proveyó en Betsaida es el mismo Dios que está hoy presente para proveernos a nosotros para hacer su voluntad. Cuando todos se recostaron, ahora los apóstoles se convierten en los meseros del Señor, los meseros del Rey, y Jesús levanta sus ojos al cielo para que vean de dónde viene la provisión, ora por los alimentos, los bendice y empieza a repartirlos. ¿Cómo ocurrió eso? Se lo preguntan cuando estemos en gloria. Pero el texto dice que todos los discípulos repartieron el alimento de tal manera que todos comieron hasta saciarse
Es decir, ya no querían más alimento porque estaban llenos ya. Y entonces juntaron los restos y sobraron 12 canastas. Y esta es una manera de Dios de decir, miren cuán sobreabundante soy para con mi pueblo. 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles, 12 es un número que siempre nos lleva al pueblo de Dios. Hay una sobreabundancia de provisión para su pueblo. No les voy a dar un snack. Van a sobrar 12 canastas después de que todos estén saciados. Eso es sobreabundancia. Jesús es el verdadero Rey que nos llama a nosotros a confiar en su poder y en su provisión mientras vivimos como sus discípulos. Pero quizás si aún no has rendido tu vida a Jesús y estás en este lugar, yo te pido que pienses en Herodes y que no te vayas confundido como Herodes sobre quién es Jesús. Porque Herodes había visto señales, pero nosotros tenemos hoy una señal por medio de las Escrituras que es mucho más grande que todo lo que Herodes pudo haber escuchado. Y es la señal de que hay una tumba vacía, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. De tal manera que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él por medio de la fe, recibe el regalo de la salvación y la vida eterna en el glorioso reino de Dios para siempre. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de hacer como Herodes e irte de este lugar pensando en tu mente quién será este Jesús y perderte la oportunidad de verdaderamente conocer al Rey. Pero quizás has probado la bondad del Señor. ¿Has probado la bondad del Señor, hermano, hermana? ¿Has visto que Dios es bueno? Entonces, ¿por qué dudas? Jesús nos ha mostrado su poder, su provisión, su identidad, su compasión. Entonces, esa pregunta que hicimos al principio, ¿qué necesitas? Necesito recursos, Señor, para hacer tu voluntad. Necesito valor para hacer tu voluntad. Necesito sabiduría para hacer tu voluntad. ¿Qué necesitas de parte del Señor? Acércate al Rey con confianza a pedir lo que necesites. El trono de la gracia, hermanos, está 24 horas abierto. No cierra. Está siempre disponible para aquel que se acerca en humildad y en confianza. Y nuestro Rey que está sentado en su trono se deleita en suplir las necesidades de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué necesitas? Pídeselo al Rey, porque nuestro Rey nunca falla. Oramos al Señor. Padre bueno, yo no sé cuáles son las necesidades de mis hermanos. Puedo pensar en las mías propias, Señor. Cuántas cosas necesitamos para vivir como tus discípulos en medio de este mundo. Cuántas cosas necesitamos para llevar a cabo tu misión, Señor. Y sin embargo, a veces dudamos de que seas poderoso o lo suficientemente compasivo para proveernos. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a ir a Cristo, al trono de la gracia, a pedir todo lo que necesitamos y confiar en tu provisión para hacer tu propia voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.